Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta segunda clase o este segundo video con esta intención pues de continuar con nuestro semestre a distancia. Voy a bajarle un poquito. Digo, mi voz me imagino que se sigue escuchando. Ok. Bueno, pues ya hemos hecho una revisión bastante variada en cuanto al discurso. Y espero que pues poco a poco se vaya aterrizando. Es muy importante sobre todo porque esta materia, especialmente en esta continuidad con salud comunitaria uno, pues se enfoca en el discurso, en la ideología y cómo esto pues tiene que ver con la salud. Y justo para eso me enfoqué ahora ya en algo muy específico. El artículo en el que me estoy basando se llama El análisis del discurso como perspectiva metodológica para investigadores de la salud. Es un artículo que hace una revisión sobre el discurso, pero no solo de los autores que hemos revisado, sino cómo el análisis del discurso se da en distintos ámbitos, desde la lingüística, la sociología, la psicología social, eh, y otros campos del saber que han utilizado el discurso y el análisis del discurso como metodología, pero también como teoría, ¿no? Que es algo que hemos revisado, pues, tanto en clases presenciales como en el video anterior. Voy a estar, viendo mis apuntes y la tablet en ratos porque justo me gustaría ahora enfocar esto del discurso ya algo más particular que ustedes han manifestado en algunos de los ensayos, que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación. Y en el caso pues, de la salud, es fundamental el cómo los discursos que se ponen en juego en los medios de comunicación tienen un impacto concreto en las conductas que tienen que ver con los procesos de salud de enfermedad. Bueno, y no solo conductas, sino también los significados que se le dan pues a la misma. Y quiero leer justamente una cita que me parece bien interesante que puede condensar o puede dar como un preámbulo de lo que tratará hoy este video. Empieza así la cita. Muchas de las conductas de salud son prácticas sociales, constituidas, modificadas o eliminadas en las personas por la influencia desde los medios de comunicación, televisión, radio, cine o de propaganda, como afiches, pósters y actualmente por medios tecnológicos de Internet y sus derivados. Esto es muy importante porque el, la forma en la que se transmiten estos saberes, estos conocimientos, tecnicismos sobre los procesos de salud enfermedad no solamente es a través del médico o del especialista, sino que hay una serie de dispositivos institucionales, sociales, que van a hacer esa forma en la que se transmiten estos conocimientos. Y no solo conocimientos, sino también una serie de prejuicios morales que están encubiertos con un discurso médico, que eso es a lo que me gustaría que nos enfocáramos hoy, porque en su papel como promotores y promotoras de la salud, es importante poder develar, poder interpretar o poder leer aquellos mensajes que están siendo encubiertos por el discurso médico hegemónico, por el modelo biomédico, ya que el discurso médico, como lo hemos dicho en otras ocasiones, trata de encubrir ciertos discursos morales de ciertas conductas particulares de los sujetos y que aparecen de forma, pues pueden aparecer como enfermedades, desde el discurso pues sí, de la salud de enfermedad, pero en realidad lo que están encubriendo es una cuestión moral, ¿sale? Y eso es lo que me gustaría que fuéramos checando. Este artículo me gustó mucho porque hace un breve recorrido sobre las formas en las que se han abordado los discursos y cómo estos pueden impactar o impactan para el investigador en términos de la salud o del proceso de salud de enfermedad. Sobre todo porque recuerden que el discurso no es tan abstracto.
En un momento pareciera que sí, cuando se hace el análisis, pero recuerden que el discurso siempre toma una materialidad, siempre se vuelve conducta, se vuelve un hecho concreto, se vuelve una práctica social, un acontecimiento cultural e impacta al cuerpo. Siempre el discurso, el último receptáculo donde va a llegar es el cuerpo. Si bien se convierte en práctica, lo que pone en juego nuestra práctica social, lo que materializa nuestra práctica social o cultural es el cuerpo. Ahí se está asentando de alguna forma. Y esta parte del discurso, vuelvo a insistir en la parte del lenguaje, esto a lo mejor parece repetitivo, pero sí me gustaría que quedara claro porque es una forma en la que se puede ver el discurso desde este aspecto del lenguaje o este aspecto lingüístico. Si escuchan ahí, ese maullido es mi gato que quiere entrar, pero no lo dejan entrar porque siempre me empieza a molestarme y no me deja hacer bien mis clases. Y si escuchan otro ruido en la calle, son los perros. Pero bueno, entonces el, el lenguaje pues va a constituir el mundo. Esta parte es muy, muy relevante porque esto en el siglo XX da un giro muy fuerte a las ciencias sociales, sobre todo por esta parte en la que se consideraba que la realidad, la forma en que interpretábamos las cosas o la forma en la que veíamos la realidad era una copia fiel, que el lenguaje servía como una copia fiel de la realidad, que el lenguaje servía como una especie de fotografía que nos revelaba esa realidad tal cual es, pero con el llamado giro lingüístico, que lo vimos en una de las clases presenciales, nos ofrece la idea de que el lenguaje no nos transmite una copia fiel de la realidad, sino que el lenguaje constituye la realidad. El lenguaje eh, constituye la realidad social. Porque anterior a eso se consideraba que como les decía, que el lenguaje pues simplemente era una copia fiel de las cosas, ¿no? La representación mental, que todo esto era una copia fiel de la realidad, pero no se pensaba en que el lenguaje, dependiendo de su contexto, dependiendo de sus condiciones históricas, sociales y culturales, va a ofrecer distintas formas de estar en contacto con el mundo y de percibir la realidad social. Por lo tanto, el discurso es importante porque depende de un contexto. Ese es un primer punto importante. El discurso, que ya lo habíamos mencionado antes, depende de su contexto. Y esta parte de analizar los medios de comunicación, volviendo a este punto, es importante porque nos va a permitir identificar qué ideas transmiten, qué ideas tratan de transmitir los medios de comunicación y qué ideología o discurso sostienen. Vamos a hacerlo en un ejemplo muy claro y muy reciente. Hace un par de días, máximo una semana, ustedes vieron la noticia de Javier Alatorre, en el que él dice que no hay que creer en el subsecretario y que sus conferencias ya son irrelevantes y que sus datos ya no concuerdan con lo que él está ofreciendo y termina diciendo ya no le crean a Hugo López-Gatell. Aquí hay un medio de comunicación, hay un portavoz de un discurso que es Javier Alatorre, o sea, hay un sujeto, pero este sujeto es el reproductor de un discurso, no lo está produciendo él. O sea, él solamente, si lo podríamos ver en términos coloquiales, es el mensajero. ¿Por qué? Por lo que implica un medio de comunicación como lo es TV Azteca. Y sabemos que el dueño de TV Azteca, Salinas Pliego, pues es uno de los hombres más ricos del mundo, hasta donde es el segundo hombre más rico del mundo, y que no solamente es dueño de TV Azteca, sino de Electra, de Salinas y Rocha, del Banco Azteca, de las tiendas Neto, y de qué más. Bueno, supongo que de más cosas. De Easy TV, también al parecer. Sí, también de Easy TV. Y pues bueno, ¿cuál es el contexto de esta noticia? Si bien hay un sujeto que es el portavoz de esta noticia, hay un discurso encubierto. Hay una lucha de poder encubierta en esto. ¿Cuál es? En el contexto es que eh, Salinas Pliego
días previos, Andrés Manuel López Obrador hace un anuncio público en una de sus conferencias que hay muchas empresas que no pagan impuestos y que no han cerrado ante la contingencia. Una de esas es Electra. Una de las teorías es que Salinas Pliego ve amenazada esta situación sobre que no ha pagado sus diversas empresas los impuestos y que probablemente pues cerrarían las tiendas Electra por no ser esenciales. Esa es una teoría. La otra es que el gobernador de Baja California hace también una serie de declaraciones donde afirma que igual que López-Gatell se equivoca y que no están contando bien los datos de los muertos en Baja California y ahí, digamos, hay una tensión entre el poder estatal y el gobierno federal. Esas dos teorías hacen suponer que al mandar este mensaje tan contundente al gobierno federal de no creerle, están posicionándose políticamente, o sea, es decir, están viendo sus intereses particulares y uno de los objetivos pues también radicaría en desestabilizar a la población y pues mandar un mensaje erróneo con información errónea. O sea, ahí pareciera una noticia ingenua, entre comillas, una noticia que simplemente está dando un comunicador, pero hay todo un trasfondo político de intereses particulares y que está en un contexto particular que es el de la pandemia. O sea, esta noticia tiene este gran peso por el contexto en el que se encuentra, por quién lo dice y bajo qué condiciones lo está diciendo. Espero haberme explicado de alguna forma. Este, y ver cómo en este ejemplo de esta noticia, el portavoz de la noticia, quien dice la noticia, desde qué canal lo está diciendo, desde qué intereses lo está manifestando, pues está sosteniendo de alguna manera un, un discurso y reproduciendo también esta parte ideológica donde los medios de comunicación se han entendido socialmente y de manera popular como los portadores de la verdad. Que si se dice en la televisión es verdad. Quizá ustedes a las generaciones más jóvenes ya no les tocó tanto esto, pero a nuestros padres, nuestros abuelos, crecieron pues antes del internet y anterior a esto, pues o sea, imagínense, solo había un canal de televisión, bueno, no un canal, más bien una televisora dominante que era Televisa, y que en función de eso, pues lo que se dijera en esta televisora era una verdad absoluta. Ya con la llegada del internet pareciera que han cambiado las cosas, y digo pareciera porque no es así, o sea, también con la difusión de noticias falsas, pues se genera mucha desinformación y desestabiliza en ocasiones pues algunas cosas, que ese es el objetivo, desestabilizar. En otros también no solamente es ese, sino también una vana y simple pues de grupos que quieren llevarlo a pues los famosos troles, los trolls de internet que pues, solamente es para pasar el rato y divertirse y ganar likes y tener de qué comentar en sus redes, pero en otros sí es algo mal intencionado, algo que sí va enfocado en algo muy particular. Y entonces, si lo vemos desde este punto de los medios de comunicación, hay un contexto y están sostenidos de alguna forma por esta ideología que trata de reproducirse. Aquí hay algo importante que me gustaría pues puntualizar. Ya lo habíamos dicho en otras ocasiones que el discurso no solo es el habla, sino que es el texto y la imagen. Por eso, desde la promoción de la salud es importante analizar cómo a través de diversas campañas de prevención hay un discurso que se pone en juego. Hay un discurso que está operando y que tiene un mensaje. No, como decía la vez pasada, no quiero decir un mensaje oculto, sino esa parte que tiene que ver con las relaciones de poder, los discursos que tienen que ver con el género y con la raza, poderlos leer de alguna forma
en las imágenes, en los textos, y ahorita voy a dar unos ejemplos. De hecho, les voy a mandar por correo, seguramente para entonces ya lo habrán revisado, con una serie de imágenes que me topé por internet muy interesantes, que estuve buscando sobre enfermedades en el siglo XX. Y ahí vamos a poder analizar qué discursos están operando. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Bueno, entonces si llegamos a esa parte en donde el discurso no solo es el habla, sino es algo escrito y es imagen, podemos ver entonces cómo el discurso médico ha producido una serie de estatutos de verdad y de saberes que terminan encarnándose en el cuerpo y que terminan produciendo ciertas prácticas sociales. Un ejemplo muy claro en estos momentos y tan sencillo como es lávate las manos y quédate en casa. Son dos frases que ahorita ya todos no sabemos de memoria, ya estamos igual a lo mejor hasta la madre de verlo en todos lados. Este, pero eso es un efecto, eso es un efecto del discurso, es una práctica discursiva. El discurso médico, a partir de esta parte preventiva, lo institucionaliza y se convierte a través de los medios de comunicación y las instituciones en, en algo se vuelve una práctica social y cotidiana, y que eso a su vez tiene muchos efectos. El, Piensen ustedes ahorita hasta qué punto cuando salen a la calle a comprar algo, ya hay algo que impacta en sus cuerpos, esta sensación de salir a la calle y sentirnos quizá eh, que podemos ser portadores de algo en el cuerpo, genera ansiedad, genera angustia, y el hecho de llegar a casa e inmediatamente lavarnos las manos es algo que en un contexto que no es de pandemia no haríamos. Y es más, hay gente que ni siquiera llegando de la calle se lavaría las manos, pero ahorita se está volviendo en algo que, que el mismo cuerpo, estamos viviendo nuestros cuerpos de otra forma. Eso es muy importante. O sea, el discurso llega hasta el punto en el que vivimos el cuerpo de diferentes formas o de otras formas, dependiendo del contexto. Ahorita, ¿cómo vivimos nuestros cuerpos? Vivimos nuestros cuerpos expuestos en la calle, y al estar expuestos lo podemos traducir en cuerpos sucios, en cuerpos como un posible foco de infección, que al llegar a nuestros hogares ponemos en juego una serie pues, de mecanismos para mitigar eso de alguna forma. Y eso nos permite tener una relación diferente con nuestro cuerpo. Porque piénsenlo en una salida cotidiana a la calle antes de la pandemia. O sea, quizá nadie tenía esa sensación directa con su cuerpo como foco de infección. Y ahora es una relación que tenemos con nuestro cuerpo y con el cuerpo del otro. O sea, pensar al otro como infectado, pensar al otro como foco de infección, también nos puede rayar un poco en la paranoia. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y entonces el discurso pues va a impactar materialmente en nuestra corporalidad. Y recuerden que pues el cuerpo es pues nuestro principal soporte. Somos cuerpo, y al ser cuerpo pues es nuestro contacto con el mundo, con lo social y con nosotros. Y eso es muy relevante, sobre todo porque como promotores y promotoras de la salud, el trabajar con el cuerpo permite trabajar con otras cosas, permite trabajar con significados, con creencias. Y eso en este contexto en el que nos encontramos, pues es muy, muy importante. Espérame, es que estoy buscando otra cita. Ok, a ver. Eh, este artículo se los voy a enviar por correo para que puedan ver los tipos de análisis del discurso que hay. Porque no solo es los que revisamos, como les decía, hay otros tantos más. Mm, Permítanme tantito. Ok. Esto es conectándolo con el ejemplo que les estoy dando de quédate en casa y lávate las manos. Hay una parte del texto donde dice, los discursos expertos, que es el discurso médico, y las prácticas institucionales construyen y posicionan a los sujetos. Esto es muy importante.
Los discursos expertos. El discurso experto ahorita por excelencia es el discurso médico, epidemiológico, que eh, es quien está concentrando el poder saber. Y eso no lo podemos negar. Hay quienes lo están negando, sí, pero por diferentes creencias. Pero este discurso experto por sí solo no tendría esa efectividad en la población si no estuviera sostenido, acompañado por otro discurso que sería el institucional o por estas prácticas institucionales que tienen que ver en este caso con el gobierno, con una Secretaría de Salud, con un órgano gubernamental que es quien se encarga de regular cuestiones sanitarias y que en función de eso estos dos hacen una mancuerna para posicionar a los sujetos, para posicionarnos a nosotros como sujetos del discurso. ¿Cómo, cómo nos posiciona sí, un ejemplo es este que les planteaba sobre el, el cómo experimentamos y sentimos y vivimos nuestros cuerpos, y el otro también cómo en posicionarnos como sujetos pasivos, como sujetos receptores, como sujetos, digamos, como a merced del discurso. Ejemplo, seguramente han experimentado quienes han tenido la experiencia de asistir a algún tipo de servicio de salud público, como el IMSS o el ISSSTE, el cómo hay una experiencia corporal, hay una serie de sensaciones extrañas y ajenas cuando entramos a un consultorio, cuando estamos en esta espera en los hospitales, cuando, cuando estamos con relación a un médico y cómo esta posición jerárquica nos coloca en otro lugar. O sea, no nos coloca en un lugar de escuchar, de atender las recomendaciones, órdenes y hasta a veces hay miedo al preguntar. Nos sentimos tontos por dudar, nos da vergüenza. Ese tipo de sensaciones que se experimenta frente a un médico es cómo se ha puesto en juego esta parte discursiva y cómo ha encarnado en la forma de vivir nuestros cuerpos y de tener como esta, al mismo tiempo, esta lejanía con estos discursos y de solamente colocarnos en un lugar, pues como receptores. Ese puede ser un ejemplo de cómo el, se producen ciertas condicionantes en los sujetos en cuanto a esta parte de los servicios de salud. Uh, por otro lado, digamos que esto lo plantea la lectura también con Foucault, de que los sujetos hablantes ocupan una posición en, en las relaciones de poder, por lo tanto en el discurso. Hay una posición que se ocupa o una posición que el mismo discurso es la que coloca ya a los sujetos en las relaciones de poder. Y pues esto va a depender de dos cosas, ¿no? De este contexto histórico y las formas en las que el discurso impacta en en los sujetos. Los ejemplos que les quiero mencionar sobre el discurso en torno a la salud son ejemplos de cómo se han constituido las enfermedades y cómo esta forma en la que los medios de comunicación han repercutido en el mensaje, o sea, es decir, difunden la forma en la que se viven las enfermedades y las personas lo asumen de cierta forma. Hay un ejemplo que a mí me causa mucho ruido, que es del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, aproximadamente también con la aparición pues de la clase media, este, y son las enfermedades, particularmente de las mujeres, porque recuerden que históricamente las mujeres han sido objetos de estudio para la medicina y a partir del cuerpo de las mujeres se ha construido el saber médico. Si nos vamos al siglo XIX, pues
con la invención de la histeria. O sea, la histeria, Freud no fue hay esta creencia de que Freud fue el primero en hablar de la histeria. No, Freud retoma la enfermedad de la histeria y él la lleva al campo de lo inconsciente, pero previo a eso la medicina, la histeria la considera una enfermedad propia, obviamente, de las mujeres, que está ubicada en el útero y que este, esta serie de malestares que producía la histeria, como desmayos, parálisis en algunas partes del cuerpo, fatiga, irritabilidad, se consideraban por eh, una inflamación del útero y que a su vez tenían que ser, el tratamiento era con baños de agua helada, baños vaginales de agua helada a presión y otros tratamientos muy violentos como el que los doctores hicieran un masaje pélvico, que en realidad era una estimulación genital hacia las mujeres hasta que llegaran al orgasmo. Y este era el tratamiento. Si lo leemos en nuestro momento histórico, pues sí, es una cuestión de abuso, pero podemos ver cómo la medicina institucionaliza un saber y desde ahí pues nadie lo puede cuestionar. Y se convirtió eso en una enfermedad y un tratamiento para llevarse a cabo. Ya posteriormente en el siglo XX hay algo que en muchos anuncios del periódico, de la radio, en México principalmente, pero también en otros lugares de América Latina como Argentina, se les llamó las enfermedades de señoras. Las enfermedades de señoras eran esta, esta serie de enfermedades que iban pues enfocadas a ciertas mujeres. Cuando hablamos de enfermedades de señoras, esa parte discursiva, esta parte del lenguaje, esta parte semántica, pues nos está diciendo que solo es para ciertas mujeres. ¿Quiénes serían las señoras? Piénsenlo. Entonces, estas imágenes que ya han revisado en su correo, que van a revisar, me gustaría que se hagan esa pregunta. ¿A qué se refieren con las enfermedades de señoras? ¿Qué tipos de mujeres serían las que atendería el médico? ¿Y qué mujeres no? Porque con esa enunciación de decir enfermedades de señoras está diciendo quiénes sí, pero al mismo tiempo está clausurando a alguien y diciendo a quiénes no. Y qué enfermedades no son propias de las señoras, porque son enfermedades particulares. En el caso de los hombres, había algo que se llamaba las enfermedades secretas. Pregúntense también, ¿por qué secretas? ¿Por qué decirles secretas a las enfermedades? ¿Y a qué hace referencia con estas imágenes que vamos a revisar? Sería importante que se pregunten eso y que en función de eso hagan su reflexión. O sea, de por qué el difundir de esa forma las enfermedades y poder hacer ese análisis discursivo de la, de la enfermedad. Eh, otras, otras imágenes que encontré que me parecieron muy interesantes es de dos libros. Un libro de 1853. O sea, escuchen, un libro de 1853. Ese sí se los voy a leer. Bueno, no el libro, obviamente, sino de qué va. A ver, el libro se llama la higiene del matrimonio. O sea, imagínense, ya el título ya dice muchísimo. La higiene del matrimonio, 1853, siglo XIX. Y sobre todo porque el video pasado les hablaba de esto del discurso de la higiene, que el discurso de la higiene como herramienta o mecanismo del discurso médico, pues tiene un discurso moralizante de quién es, de qué representa la higiene en la moral burguesa, de que la higiene va a representar en un momento histórico, va a representar eh, a las clases altas, la limpieza del cuerpo, un cuerpo que no es susceptible a enfermedades y un cuerpo que se cuida y un cuerpo pues que también tiene el acceso pues por lo menos al agua para poder hacerlo, que vamos a pensar que
en, pues quienes no tienen acceso a eso, pues difícilmente la higiene va a ser parte de una práctica social y eso no es culpa de la gente, sino tiene que ver con el Estado. Alguien en sus ensayos decía que, pues sí, está chido eso de lávate las manos y todo eso, pero pues quienes tienen acceso al agua, agua potable en sus casas para poder lavarse las manos 2 o 3 veces al día. Espérenme tantito. Que lo tenía en una página, pero se me borró. La higiene del matrimonio. El otro libro se llama La vida sexual y sus peligros. Es del siglo XX. O sea, ese también es súper fuerte. La vida sexual y sus peligros. ¿Qué está diciendo ese título? O sea, el hecho de considerar la sexualidad como algo peligroso ya nos está mandando un mensaje moralista terrible. Y es un libro médico. Y en ese sentido, pues habría que hacer ese análisis en estas imágenes que les envío para que ustedes puedan ver, ¿no? Sobre todo por el revuelo que causaban ciertas enfermedades, principalmente las de transmisión sexual. Como en el caso del VIH, o sea, el VIH cuando aparece en el 81, eh, pues aparece en lugares muy particulares, en Estados Unidos, en California y en Nueva York. Es donde aparecen los primeros casos. Y estos lugares, pues, culturalmente se volvieron icónicos en cuanto a la liberación homosexual y liberación trans en la época. Y el hecho de que esta enfermedad fuera solamente detectada en sus inicios en varones homosexuales y en trabajadoras sexuales, inmediatamente el discurso médico encubrió una serie de discursos morales sobre la sexualidad de hombres y mujeres, de los pacientes que fueron diagnosticados con este virus. En un inicio se le llamó el cáncer gay o el cáncer homosexual, y llamarle cáncer gay o llamarle cáncer homosexual asienta el prejuicio y asienta un discurso de odio muy profundo al pensar que es una enfermedad que en ese entonces se creía que era propia y exclusiva de homosexuales y trabajadoras sexuales. Y pues eso se empezó a diseminar de alguna manera como un discurso religioso también, de ver el VIH como un castigo divino, como un castigo a la promiscuidad. Y de alguna manera pues eso fortaleció a los grupos de ultraderecha, a los sectores de la sociedad homofóbicos y tradicionalistas y conservadores, pues para tener argumentos y manifestar que pues esta enfermedad era un castigo y propio de homosexuales. Ya con el tiempo pues se empezó a ver que no, pero sigue siendo, o sea, sigue siendo una enfermedad que se sigue teniendo este prejuicio de que tiene que ver con la homosexualidad y con la llamada promiscuidad. Las parejas múltiples, ya es la forma en la que le llamamos ahora. Bueno, que se le llama, digamos que en términos adecuados. Bueno, ahora sí, volviendo a esto de higiene del matrimonio, 1853, imagínense. Eh, Les voy a leer lo que parte, no una revisión pequeña. Dice, mm, ok, en este libro de la higiene del matrimonio se plantea que el hombre es ardiente, altivo, robusto, velludo, osado, pródigo y dominador. La mujer es más sensible, sus sentidos son más delicados y finos. Predominan en ella las facultades afectivas, así como en el hombre las intelectuales. Pero las mujeres no han creado ninguna religión, ni compuesto ningún poema épico, ni han hecho grandes descubrimientos. O sea, esto está reforzando estereotipos de género muy fuertes. Tan solo el hecho de seguir reproduciendo la idea de que los varones
de que en los varones está la parte intelectual y que en las mujeres está la parte emocional, de que las mujeres son más emocionales y que los hombres podemos producir este, intelectualmente pues cosas importantes. Digo, no se va a culpar por la época, pero este discurso sigue operando, ¿eh? O sea, sigue operando esto en muchas personas de que siguen asumiendo que las mujeres son emocionales y que los hombres son racionales. Eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio y eso no está, tanto hombres como mujeres somos emocionales y tratamos de ser racionales, porque somos primeramente emocionales. Ok. em, la esterilidad, según el autor, las causas de la esterilidad en el hombre pudieran ser las pasiones del ánimo, las pesadumbres, los disgustos, los dolores morales fuertemente sentidos, la imaginación y el amor platónico. En la mujer, el histerismo, la histeria, la ninfomanía, la mucha vivacidad mental y el cultivo exagerado de las facultades intelectuales. O sea que si son inteligentes, por eso, según en la época, las mujeres inteligentes, por eso eran estériles. Eh, pero que no haya preocupación porque el autor tiene un remedio para la esterilidad, ya sea de hombre o de mujer. Es una fórmula infalible. Manteca dulce, yemas, ahí vienen las medidas. No se las voy a dar para que no lo hagan en su casa. Manteca dulce, yemas de álamo, belladona verde, beleño verde, estramonio verde, hojas verdes de adormidera y hierba de mora verde. Y se hace una fricción. Se hacen fricciones con esta pomada aplicándola con una franela desde la garganta hasta el espinazo. Así lo planteé aquí, el espinazo. Parece un ungüento mágico propio de santería. Es el conocido como bálsamo tranquilo del padre Añán, empleado por este para combatir neuralgias, calmar y tranquilizar. Este texto fue escrito por Pedro Felipe Molau y Roca, nacido en Barcelona. Fue un reputado médico, higienista, filósofo, escritor y periodista. Nos suena absurdo en estos momentos algo así, el que esta serie de prejuicios sobre el cuerpo, la esterilidad y sobre todo encaminándolo al matrimonio, al buen matrimonio, pues esté escrito por un médico. Y esto es importante porque todavía en la actualidad los médicos siguen siendo una voz autorizada y una voz legítima para mucha gente. Pero insisto, o sea, no quiere decir que el modelo biomédico esté mal, sino donde yo veo el problema es que se ha instaurado como una verdad absoluta, como ese saber poder que regula y en ocasiones trata de eliminar otra serie de saberes como son los tradicionales u otros modelos médicos. Ese es el gran problema, porque al tomarse como una verdad absoluta, produce una serie de prejuicios sociales y morales, como lo que les comentaba ahorita del VIH, ¿no? Que hasta la actualidad sigue siendo una enfermedad que es asociada a personas homosexuales o mujeres trans, perdón, o trabajadoras sexuales. Y el discurso médico, pues, sigue sosteniendo en ocasiones este tipo de ideologías. No estoy muy seguro, pero ya en la actualidad desconozco completamente cómo sea, pero hasta hace unos años, ¿qué será? Unos 8 años, yo revisé unos requisitos para donar sangre en el IMSS y establecía tal cual que los homosexuales no podían donar sangre. No sé si siga explícito tal cual, pero era un formato en el que se decía tal cual que homosexuales y personas, no sé si decía promiscuas, que no lo dudo, seguramente el IMSS ha de utilizar todas esas palabras, pero tampoco creo que haya dicho parejas múltiples, porque me parece algo muy elaborado pues para ciertas creencias bastante ortodoxas que tienen en el IMSS. Pero venía esto, ¿no? Y es como a partir de este saber médico, pues se genera
se siguen generando pues prejuicios y estereotipos. Ahorita sobre lo que les leía, me viene a la mente también otro ejemplo que creo que también lo dimos en clases sobre la ninfomanía y que la ninfomanía se constituyó como una enfermedad hacia las mujeres en el que un deseo sexual exacerbado y un deseo sexual constante, frecuente e intenso era considerado una enfermedad para las mujeres, pero que en su versión masculina pues no la encontramos, o sea, no hay como no tiene la misma intensidad ni la misma valoración social. Es decir, no se valora de la misma forma el hecho de hablar de ninfomanía en una mujer y que un hombre que tiene un deseo sexual constante, manifiesto y frecuente, al contrario, es un hombre que socialmente es aplaudido, tiene una valoración social distinta, sobre todo también que refuerza el prejuicio de que los hombres siempre estamos pensando en sexo y de que siempre hay una disposición al sexo en todo momento y que claro, en algunos casos puede pareciera que sí, como en el caso de los acosadores, los abusadores y los violadores, pero recuerden que en esos casos no es el deseo sexual por sí solo, sino hay una relación de poder ahí que utiliza lo sexual como mecanismo para imponerse. Yo a lo que más me refiero ahorita es como la parte sexual del deseo. ¿No? Y que en el caso de los varones socialmente no hay una sanción por eso, pero en el caso de las mujeres sí, en el caso de las mujeres pues se constituyó como una enfermedad la ninfomanía y socialmente pues se les ha llamado putas, por ejemplo, ¿no? De asumir que una mujer que tiene una iniciativa sexual, un deseo sexual manifiesto, que ejerce su sexualidad, está colocada socialmente en esta división de las mujeres buenas y malas, que eso el patriarcado ha constituido, de que están en el rango de las mujeres malas, ¿no? Y ver cómo a partir de una enfermedad se van reforzando pues estos estereotipos de género, estos roles sociales y que de alguna manera pues la medicina ha contribuido con eso. Otra cuestión en cuanto a las mujeres que la medicina ha ido constituyendo social e históricamente, que también lo mencionamos en clase, me gustaría volverlo a mencionar, porque en el caso de los varones pues no existe, es como los procesos biológicos, los procesos biológicos que se medicalizan, que terminan siendo medicalizados o intervenidos por, por dispositivos farmacológicos, como lo son estos procesos que tienen que ver con la vida reproductiva de las mujeres. Sobre todo porque en un sistema patriarcal el destino de las mujeres va enfocado a la reproducción de las mujeres en el destino materno, ¿no? De que pareciera que aquellas mujeres que no quieren tener hijos, seguramente les ha pasado, si no quieren tener hijos o han escuchado a alguien que no quiere tener hijos, pues es cuestionada. No pareciera que es algo pasajero, que en algún momento el instinto materno se va a activar y va a desear tener un hijo. Y la medicina se digamos que ha sido también un discurso que ha fomentado esta idea. Y este sentido que se le da a la vida reproductiva tiene que ver con la menstruación, como ese primer anuncio biológico que tiene que ser, al menos ya en la actualidad, tiene que ser intervenido por dispositivos farmacológicos, llámese farmacológicos o sanitarios, pues tampones, toallas femeninas y pues pastillas para los cólicos, tés, etcétera. Bueno, que los tés vamos a pensarlos también como parte del saber, del saber de las mujeres, no exclusivamente del dispositivo farmacológico o médico. La menstruación como esto que les acabo de decir, pero que anuncia esa transición de niña a mujer, ¿no? Que siguen siendo niñas, simplemente la biología no hace un cambio de estructura subjetiva para pasar de un día a otro, de un día sin menstruación es niña y ya cuando menstrua hay un cambio estructural que ya la coloca como mujer.
El siguiente es el embarazo, que pareciera socialmente o dentro del patriarcado se es el que se considera pues ese destino de las mujeres, ¿no? Ese destino en el que ser madre y tener hijos es esta realización femenina, ¿no? Y pues que está evidentemente regulada, vigilada y controlada por el modelo biomédico. Eso ya lo hemos también hablado de cómo el modelo biomédico mm, eliminó, opacó y silenció a los saberes milenarios como el de las parteras, que las mujeres cultural e históricamente pues han acompañado sus partos y han acompañado a- se han acompañado a sí mismas en este proceso. Pero como el discurso médico pues monopoliza el saber sobre el embarazo, el saber sobre el cuerpo de las mujeres, y que en función de eso regula, e inclusive pues estas medicinas especializadas para tener hijos, para, eh, no se dice combatir, pues de alguna manera para tratar la esterilidad, que nada tiene que ver con, o sea, imagínense esto, ¿eh? O sea, ya ahorita que lo estamos relacionando con lo del libro de la higiene del matrimonio, como desde mediados del siglo XIX, la esterilidad sigue siendo una preocupación, porque las mujeres, pues, el discurso social y la estructura patriarcal le impone a las mujeres el hecho de tener hijos a tal grado que la medicina tiene que hacer esfuerzos grandes para que las mujeres se reproduzcan y que desde el siglo XIX con este tipo de recetas con pomadas, pues las mujeres tenían esta alternativa médica pues, para tener hijos, ¿no? Y el siguiente proceso, pues es cuando la vida reproductiva biológicamente se acaba, que es la menopausia. Pero aquí es importante porque en el caso de la menopausia, pues piensen en cómo se significan a las mujeres. También la serie de dispositivos médicos que hay para minorar esto, ¿no? Los bochornos, los calores, la irritabilidad, el enojo, la depresión, la ansiedad, y que inmediatamente, eh, cuando entra esta parte de la menopausia, se empiezan a recetar estrógenos en pomada y en ocasiones pues también antidepresivos, ansiolíticos, para poder aminorar esto, ¿no? Y que estos tres procesos, el de la menstruación, el embarazo y la menopausia, habíamos dicho que no hay un símil en los hombres, o sea, no estamos, nuestra posición como sujetos, como en cuanto a género, no nos coloca en procesos biológicos. Hay otras cosas que nos significan como hombres socialmente, pero no está anclada a la biología totalmente como en el caso de las mujeres. Y sobre todo porque estos procesos biológicos están monopolizados por la medicina y por la farmacología. Y al mismo tiempo esta parte de la menopausia, antes de que se me pase, pues refleja a las mujeres como mujeres amargadas, mujeres tristes, mujeres que ya no tienen un valor, una valía social, una valía afectiva con sus parejas. Y en cambio los hombres cuando llegan a esa edad, a, que en el caso de las mujeres, pues digamos, la etapa sería de la menopausia, y cuando los hombres llegan a la llamada andropausia, o, o ser adultos mayores, hasta hay alternativas. Hay una alternativa farmacológica pues para que sigan continuando con su vida sexual, que en su momento pues bueno, lo sigue siendo el sildenafil, el famoso Viagra, que da una, da esa oportunidad a los hombres para continuar con su vida sexual activa. Y para las mujeres difícilmente se puede ver en un anuncio de televisión o que se hable comúnmente en cuestiones médicas la vida sexual activa de las mujeres en la tercera edad, por ejemplo. Siendo que el cuerpo de las mujeres
el, el orgasmo, la sensibilidad en el clítoris, es algo que no se pierde con los años, es algo que persiste. En el caso de los hombres, que claro, hombres que solamente asocian erección y eyaculación con orgasmo, pues cuando ya deje de haber erecciones, pues ya, adiós, adiós vida sexual. Pero si consideran otras posibilidades donde el orgasmo no está únicamente asentado en la eyaculación y que no está relacionado únicamente con una erección, eh, otra posibilidad sexual habría, pero también esta sexualidad pues tiene que ver, se dice sexualidad coitocentrista, es decir, una sexualidad anclada en el coito solamente, penetración, pene vagina y se acabó. Y otras posibilidades sexuales son difíciles que puedan mostrarse. Y justo ahí es donde está el discurso. O sea, el discurso nos dice qué sí se puede decir, qué sí se puede hablar en términos de la sexualidad, de la biología, de las enfermedades, que son estos ejemplos pues, que les he manifestado. ¿Sale? O sea, es ver cómo, con estos ejemplos, cómo los discursos operan y cómo los discursos clausuran, despliegan estatutos de verdad, otros los clausuran y cómo eso se vuelve en un aspecto pues material. Ok, bueno, pues al parecer sobre mis apuntes es todo. Les voy a enviar la lectura por correo electrónico para quien quiera checarla y poder, pues puede ser para completar sus ensayos, para ya entenderlo en términos más específicos en cuanto a la salud. Y lo que me gustaría que hicieran para su reflexión pueden ser dos cosas. Lo que han hecho de rescatar un punto que les haya llamado la atención del video y con base a eso hacen su reflexión o escogen una de las imágenes que les voy a enviar y que la puedan analizar, que, que hagan ese ejercicio de analizar el discurso de la imagen, ver el título, qué nos dice una palabra, qué nos dice el contexto, qué nos dicen las imágenes, qué les está tratando de decir. El análisis del discurso es interpretativo, no hay una verdad absoluta. Y esa interpretación que ustedes van a hacer sobre la imagen va a develar qué discurso está ahí, qué mensaje trata de enviar, a quién va dirigido, a quién no va dirigido, con quién hay una clausura y qué tipo de verdades está enunciando. Hagan ese primer ejercicio para que podamos ir justo practicando, trabajando, cómo analizar esta parte de la imagen, porque eso les va a servir para que ustedes analicen eh, estas campañas preventivas que hay en salud y que puedan analizar y puedan ver qué sesgos tienen, si tienen sesgos racistas, misóginos, homofóbicos, clasistas, y a quiénes van dirigidos, a quién no, a qué actores sociales están omitiendo, qué dificultades hay, qué contradicciones tiene. Para eso nos sirve el análisis del discurso, porque si ustedes pueden analizar este tipo de campañas, no solo las campañas preventivas, sino también lo que se dice sobre las enfermedades va a permitirles a ustedes como promotoras y promotores de la salud hacer una propuesta que sea más integral, reflexiva, crítica y sobre todo, pues en términos de que pueda abarcar o pueda tener un alcance más, un alcance social, pues relevante para los procesos de salud de enfermedad, ¿sale? Espero que haya quedado claro. Siento que bueno, no que me confundí, sino que salté de un tema a otro, quizá de forma abrupta, no lo sé, ya ustedes me dirán. Pero espero haber sido claro en la explicación y pues en los puntos a resaltar, ¿sale? Me envían por correo electrónico pues su reflexión que puede ser conforme a un punto o conforme a una de las imágenes que van a ver, ¿vale? Y pues los espero para el siguiente video. Gracias por darse el tiempo de ver pues esto que produzco de la manera más rudimentaria, pero que lo hago pues con todo el interés y sobre todo pues para que algo quede,
Principalmente eso, o sea, lejos de que sea con esta ansiedad obsesiva que tienen algunos profesores por entregar, trabajar, trabajar y trabajar, veamos esto como una pequeña experiencia en la que podemos aprender y en la que algo se nos puede quedar y no lo vean como algo, este, pues como esa obligación eh, fastidiosa que en ocasiones las tareas nos producen. Por eso para mí es importante que hagan una reflexión chiquita, porque eso ahí es donde justo creo que está lo importante, ¿vale? Cuídense mucho y pues nos vemos en el siguiente video.